El día había comenzado como cualquier otro en la vecindad. El sol iluminaba los pasillos gastados, y el eco de las risas infantiles se mezclaba con las discusiones cotidianas. Para cualquiera que mirara desde afuera, parecía un lugar lleno de vida, aunque marcado por la pobreza. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa mañana sería recordada como el inicio del horror. El chavo corría por el patio con su gorra ladeada, feliz por una tontería cualquiera, mientras la Chilindrina lo miraba con esa picardía suya, siempre buscando cómo molestarlo. ¡Bu! Gritó la Chilindrina de repente, apareciendo detrás de un barril. El chavo soltó un alarido y de inmediato le dio la garrotera. Su cuerpo rígido, la boca abierta, los ojos en blanco. Cayó de espaldas como una estatua. ¡Ay, papito lindo! Rió la Chilindrina, orgullosa de su travesura. Ya. Se me va a morir aquí. Refunfuñó don Ramón, corriendo a ver. La niña, entre risas, fue por un balde de agua y sin pensarlo lo vació sobre el chavo. ¡Fría! Gritó el pobre mientras se levantaba de golpe, temblando y con los dientes castañeteando. Kiko apareció en ese momento, abrazando un juguete nuevo. Chusma. Mírenme. Me compraron este trompo eléctrico que gira solo, ¿y ustedes qué tienen? Pura agua sucia. Cállate, cachetón. Replicó la Chilindrina con celos. La escena se interrumpió cuando la puerta del departamento 14 se abrió. Salió doña Florinda, con su vestido impecable, justo a tiempo para ver cómo don Ramón reprendía a su hija. Y con usted quería hablar, viejo desgraciado. Chilló la mujer. Y sin más, le estampó una sonora bofetada a don Ramón. Fue sin querer queriendo. Intentó justificarse él, sobándose la cara. El eco de la cachetada todavía resonaba cuando el profesor Girafales entró a la vecindad con su clásico ramo de rosas. ¿Se puede?, preguntó con su tono galante. Pase, profesor, respondió doña Florinda, de inmediato cambiando su gesto duro por una sonrisa coqueta. Mientras tanto, el señor Barriga cruzaba el pasillo con su maletín. Vengo a cobrar la renta, anunció con seriedad. Al ver a don Ramón, sus ojos brillaron. Y especialmente a usted, don Ramón. ¿Me trae los 14 meses de renta que me debe? ¿Yo? ¿Renta?, dijo don Ramón, intentando escabullirse detrás de una maceta. La rutina seguía su curso como cualquier otro día. Hasta doña Clotilde apareció, caminando con paso lento y voz melosa. Roro. ¿No quiere que le prepare un caldito esta noche?, susurró, acercándose a don Ramón. No, gracias, doña Clotilde, exclamó él, nervioso. Todo parecía igual que siempre. Gritos, risas, enojos y juegos. La vecindad tenía su propio caos, pero era un caos familiar. Sin embargo, un aire extraño comenzó a envolver el lugar. El sol que antes brillaba se cubrió con nubes oscuras, tan densas que parecían tragarse la luz. Una brisa helada recorrió los pasillos, y con ella llegó un silencio anormal. Incluso el sonido de los niños jugando desapareció, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. ¿Qué pasa?, preguntó la Chilindrina, aferrándose al brazo de su padre. El chavo miró hacia la entrada de la vecindad. Había una sombra. Una figura inmensa, más alta que cualquiera de ellos, con un cuerpo cubierto por harapos ensangrentados y cadenas oxidadas que tintineaban a cada paso. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica, deformada, con grietas que dejaban escapar un resplandor rojo desde dentro. ¿Quién es ese?, balbuceó Kiko, escondiéndose detrás de su madre. El extraño avanzó con pasos lentos y firmes, y con cada movimiento, el suelo parecía temblar. Los ojos rojos brillaban como carbones ardiendo, y su voz, grave y distorsionada, resonó en todo el patio. Vecindad. Por fin los encuentro. Yo soy Tun Saur. Y hoy traeré destrucción. El aire se volvió irrespirable, pesado, como si cada uno cargara una tonelada sobre los hombros. El silencio dio paso a un crujir extraño, como si las paredes mismas de la vecindad se quejaran de dolor. Doña Florinda, con el rostro pálido, murmuró. Yo lo escuché en las noticias. Decían que había masacrado pueblos enteros. Que nadie podía detenerlo. El profesor Girafales apretó los dientes y dio un paso al frente. Sea quien sea, aquí no tiene nada que hacer.
El monstruo soltó una carcajada ronca que hizo retumbar los muros. Y entonces, con un movimiento brutal, destrozó una de las paredes con solo un puñetazo. El polvo llenó el aire, y los gritos no se hicieron esperar. El chavo, con el corazón en la garganta, apenas pudo susurrar. No. No es un hombre. Es un demonio. Los ojos de Tun 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 Saur se fijaron en ellos, y en un instante, el paraíso cotidiano de la vecindad se convirtió en un campo de terror. El ataque había comenzado. El eco del puñetazo todavía vibraba en las paredes derrumbadas cuando la nube de polvo se disipó. La vecindad, aquella guarida de risas y juegos, ahora se veía como un lugar condenado. Tun 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 Saur avanzó un paso más. Cada cadena que arrastraba raspaba el suelo con un chillido metálico que se incrustaba en los oídos como cuchillos. El aire olía a óxido, a carne quemada. Como si esa figura cargara con la muerte misma. Doña Florinda abrazó a Kiko, temblando. «Aléjate de mi hijo, monstruo». El extraño giró la cabeza hacia ella, y de pronto alzó el brazo. Sus dedos enormes parecían garras. Con un solo movimiento, tomó una de las macetas del patio y la lanzó contra ellos. La cerámica explotó en el suelo a centímetros de Kiko, que soltó un chillido desgarrador. «¡Mamá!», gritó el niño, cubriéndose el rostro. Doña Florinda apenas alcanzó a apartarlo, pero las astillas le cortaron los brazos. La sangre empezó a gotear lentamente de sus manos. Don Ramón corrió hacia ellos, sujetando un palo de escoba. «Oye, grandulón. Aquí no se mete con mi gente». El monstruo giró hacia él, y los ojos rojos se iluminaron con una fuerza brutal. Un rugido salió de su garganta, tan grave que las ventanas vibraron. Antes de que Don Ramón pudiera reaccionar, Tun 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 Saur estrelló el puño contra el suelo. El impacto levantó una onda expansiva que arrojó a Don Ramón contra la pared más cercana. «Papito», gritó la chilindrina corriendo hacia él. Don Ramón escupió sangre, el costado torcido por el golpe, pero con el rostro todavía desafiante. «Estoy bien, hija. Largo de aquí». La chilindrina no lo obedeció. Agarró el mismo palo de escoba y, con lágrimas en los ojos, lo levantó contra el gigante. «No le vuelvas a pegar a mi papá». El monstruo solo la miró, inclinado, como si saboreara su miedo. El profesor Girafales intervino, interponiéndose con valentía. «Ni una niña debe sufrir a manos de alguien como tú». Desenfundó un fierro que había quedado del muro derrumbado y trató de golpear al atacante, pero la criatura lo sujetó con la mano desnuda. El chirrido del metal doblándose llenó el aire antes de que Girafales fuera arrojado de espaldas, rodando por el suelo con un grito de dolor. El señor Barriga, aunque sudaba de terror, se interpuso. «No. No dejaré que destruya mi vecindad». Con sorprendente valentía, tomó una de las sillas de madera del patio y la arrojó contra Tun 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 Saur. La silla se partió en 1000 pedazos contra el cuerpo del monstruo. Como si hubiese golpeado acero. El ser avanzó hacia él. La sombra de su figura lo cubrió, y el brillo de los ojos lo paralizó. El chavo, escondido tras el barril, observaba todo con los labios temblorosos. «No. No puede ser. ¿Qué hacemos?». Kiko, entre sollozos, levantó su pelota nueva y la lanzó contra el monstruo. «Vete de aquí, feo. Nadie toca a mi mami». La pelota rebotó inútilmente en el pecho del atacante. Pero aquel simple gesto de un niño pareció enfurecerlo. Con un movimiento, levantó al mismo Kiko del suelo, sujetándolo del cuello. El niño pataleaba, los ojos abiertos por el pánico. «No. Suéltelo», gritó Doña Florinda, corriendo y abofeteando al gigante con todas sus fuerzas, 1, 2, 3 veces. Pero aquello fue como golpear una montaña. El monstruo ni siquiera se inmutó. Solo la apartó de un manotazo, arrojándola al suelo con el rostro ensangrentado. «Kiko», chilló el chavo, saliendo de su escondite con la resortera en mano. Con desesperación, disparó una piedra que rebotó en el casco metálico de la criatura. Un sonido metálico retumbó, y aunque no lo lastimó, hizo que volteara hacia el niño. Los ojos rojos se clavaron en él. Doña Clotilde, que hasta entonces había permanecido al fondo, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero sus manos formaban gestos extraños. «Basta. No eres bienvenido en este lugar». De sus dedos comenzaron a emanar destellos oscuros, chispas que iluminaban las paredes.
Por primera vez, todos en la vecindad comprendieron que las habladurías eran ciertas. Doña Clotilde sí era una bruja. El monstruo la observó con curiosidad, como si reconociera su poder. «Bruja», dijo con su voz retumbante. «Tú serás la primera en caer». El aire se cargó de energía. Los ladridos de un perro lejano se mezclaron con el viento helado. La vecindad, aquel patio alegre, se había transformado en un campo de guerra. El primer golpe de Tun 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 Saur había caído, y la sangre ya empezaba a manchar el suelo. El terror apenas comenzaba. El patio entero temblaba bajo los pasos de Tun 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 Saur. Sus ojos rojos ardían como brasas vivas, y cada respiración era un rugido que oprimía los corazones. Frente a él, los vecinos, heridos pero de pie, sabían que no había salida. Solo podían pelear. Doña Clotilde, con el rostro bañado en sudor y las manos levantadas, gritó con una voz gutural que no parecía suya. «Por las fuerzas del más allá, que caiga tu maldad». De pronto, un haz de energía oscura salió disparado de sus manos, golpeando el pecho del monstruo. El impacto levantó polvo y generó un estruendo metálico. Por un instante, todos contuvieron el aliento. ¿Lo había logrado? La nube se disipó y, para horror de todos, Tun 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 Saur seguía en pie. Apenas una marca humeante ardía en su pecho. El gigante inclinó la cabeza y sonrió con aquella mueca metálica. «Bruja débil», dijo con su voz cavernosa. Con un movimiento brutal, extendió el brazo. Una de las cadenas se lanzó como látigo, enrollándose en el torso de Doña Clotilde. La levantó en el aire y la azotó contra el suelo como si fuese un muñeco de trapo. Un chorro de sangre se esparció sobre las piedras del patio. «No», gritó don Ramón, lanzándose hacia adelante. Aunque su cuerpo dolía, se abalanzó con furia, golpeando al gigante en el rostro con sus puños desnudos. Girafales lo imitó, levantando un fierro oxidado para embestirlo. El señor Barriga, jadeando, tomó un palo de madera y lo estrelló contra la espalda del invasor. Durante unos segundos, la vecindad entera lo atacó al unísono. Kiko golpeaba con su pelota, el chavo disparaba con su resortera, y la chilindrina blandía el palo de escoba con todas sus fuerzas. Doña Florinda, sangrando de la frente, no se quedó atrás. Abofeteó una y otra vez la máscara del monstruo. «Toma, desgraciado. Esto es por mi hijo». El monstruo reculó un paso, sorprendido por aquella resistencia desesperada. Los gritos, los golpes, las piedras, la furia. Todo el patio ardía en una energía que nunca antes había existido. Pero la ilusión duró poco. Tun 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 Saur rugió con tal fuerza que los vidrios de las ventanas estallaron. Con un solo giro de sus cadenas, derribó a la mayoría. Girafales salió volando contra la fuente de piedra, su frente abierta y chorreando sangre. Don Ramón se desplomó con las costillas crujidas, escupiendo saliva mezclada con rojo. Kiko recibió un manotazo que lo lanzó contra el barril. Cayó inconsciente, la pelota destrozada bajo su cuerpo. La chilindrina gritaba, pero cuando intentó levantar el palo de escoba, el monstruo lo arrancó de sus manos y se lo partió en la cara. La niña cayó de rodillas, con la boca bañada en sangre, los ojos inundados de lágrimas. El chavo seguía disparando con su resortera, desesperado. «Toma esto. Y esto también. Y esto», gritaba entre sollozos, las lágrimas rodándole por las mejillas. Pero cada piedra rebotaba como si golpeara un muro de hierro. Doña Florinda, todavía de pie, se interpuso una vez más. Sus mejillas estaban hinchadas, la sangre manchaba su vestido, pero aún así levantó la mano para dar otra bofetada. «Yo no le tengo miedo». El monstruo la agarró de la muñeca y la apretó hasta hacer crujir sus huesos. Ella gritó, y Kiko, recuperando el sentido, gimió débilmente. «Mamá. No». El aire olía a sangre, a polvo, a miedo puro. Los gritos de dolor se mezclaban con los lamentos, y cada rincón de la vecindad estaba marcado por la destrucción. Las paredes estaban rajadas, los juguetes rotos, las macetas destrozadas. Doña Clotilde, aún tirada en el suelo, levantó la mano temblorosa. Sus labios murmuraban un último conjuro, y de pronto una ráfaga de fuego verde salió disparada hacia el monstruo. El ataque lo hizo retroceder un instante, lo suficiente para liberar a Doña Florinda de su agarre. El monstruo rugió otra vez, esta vez con furia. «No se resisten a mí. Yo soy la muerte que devora todo».
El eco de su voz retumbó como un trueno. Los vecinos, destrozados, apenas lograban levantarse. El chavo, con la resortera rota en sus manos, miraba a su alrededor. Don Ramón sangrando, la Chilindrina llorando en el suelo, Kiko inconsciente, doña Florinda deshecha, Girafales casi muerto, el señor Barriga jadeando sin fuerzas, doña Clotilde ardiendo en fiebre tras su hechizo. Y sin embargo, ninguno se rindió. El chavo dio un paso adelante, su rostro empapado en lágrimas y polvo. Vecinos. No podemos dejar que nos destruya. Es nuestra vecindad. Todos lo miraron, heridos, casi vencidos, pero con una chispa en sus ojos. La esperanza aún no había muerto. Tum tum tum. Saúl apretó las cadenas en sus manos. La verdadera batalla apenas comenzaba. El aire estaba impregnado de sangre y polvo. El eco de los gemidos de los vecinos se mezclaba con el crujir de las cadenas de Tum 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 Saúl, que avanzaba lento, como un verdugo que disfruta de la agonía de sus víctimas. Las paredes de la vecindad parecían llorar grietas, y el suelo estaba cubierto de escombros y manchas rojas. Lo que alguna vez fue un lugar de juegos ahora era un campo de torturas. El chavo, con las manos ensangrentadas por aferrarse a las piedras de su resortera rota, temblaba. Sus ojos grandes reflejaban puro pánico. No. No podemos dejarlo ganar. Balbuceó, con voz entrecortada. La Chilindrina, sangrando de la nariz y con un ojo hinchado, arrastró el cuerpo de su padre hacia una esquina. Papito, resiste. Por favor. Lloraba, sacudiéndolo. Don Ramón, con las costillas quebradas, apenas murmuró. Hija. Corre. No te quedes. Pero ella no lo soltó. De pronto, el monstruo lanzó su cadena contra el barril donde tantas veces el chavo se había escondido. El golpe fue tan fuerte que el barril se partió en dos, astillándose como huesos rotos. No. Gritó el niño, como si acabaran de destruir el único lugar seguro que tenía. El profesor Girafales, tambaleante, con la frente abierta y la sangre corriéndole por el rostro, levantó el fierro oxidado otra vez. Monstruo infame. No te llevarás nuestra dignidad. Avanzó con un rugido, y con todas sus fuerzas hundió el metal en el abdomen de Tum 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 Saúl. El sonido del impacto fue seco, pero cuando la sangre empezó a brotar. No era roja, era negra, espesa, como petróleo ardiente. El monstruo lo miró con sus ojos rojos encendidos, y antes de que Girafales pudiera reaccionar, lo sujetó del cuello. Maestro. Gruñó con sorna. Hoy aprenderás lo que es el dolor. Y con un solo movimiento, lo estrelló contra el suelo, rompiéndole la pierna en un ángulo imposible. Los gritos del profesor resonaron en todo el patio, tan agudos que parecían cuchillas perforando los oídos. Profesor. Chilló doña Florinda, arrastrándose hacia él, ignorando sus propias heridas. Kiko, medio inconsciente, vio la escena y comenzó a llorar con sollozos desesperados. No quiero que se muera, mamá. No quiero. El señor Barriga, con el rostro hinchado y el brazo roto, se levantó tambaleante. Maldito seas. Rugió, y con un esfuerzo titánico se lanzó contra el monstruo, embistiéndolo con todo su peso. El impacto fue brutal. La criatura se tambaleó unos segundos, golpeando una de las columnas de la vecindad. El polvo cayó como lluvia, y por primera vez, Tum 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 Saúl pareció perder el equilibrio. El chavo aprovechó ese instante. Con lágrimas en los ojos, recogió un pedazo de vidrio roto de las ventanas destrozadas y corrió hacia él. Muere, monstruo. Muere. Hundió el vidrio en el costado del ser, clavándolo con todas sus fuerzas. La sangre negra salpicó su rostro, quemándole la piel como ácido. El niño gritó, pero no soltó el arma improvisada. Tum 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 Saúl rugió con furia y lo golpeó con el dorso de la mano. El pequeño salió volando y cayó de espaldas, jadeando, con el cuerpo arqueado de dolor. La Chilindrina, desesperada, recogió el palo roto de la escoba y lo hundió en la pierna del monstruo. Déjanos en paz. Pero él respondió con una patada brutal que la arrojó contra la fuente de piedra. El crujido de su espalda al chocar heló la sangre de todos. Doña Clotilde, aún arrastrándose, comenzó a murmurar entre susurros, invocando conjuros más oscuros. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Espíritus del abismo, escúchenme. Llévense a este demonio.
De sus manos salió un rayo de energía púrpura que atravesó el aire, impactando el casco del monstruo. Esta vez, un grito gutural surgió de Tun 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 Saur, como si aquel poder sí le quemara desde dentro. El casco se resquebrajó, dejando ver fragmentos de un rostro podrido, cubierto de cicatrices y carne quemada. «Dios mío. No es humano», gimió doña Florinda, horrorizada. El monstruo, ahora furioso, levantó a doña Clotilde con sus cadenas y la estrelló contra el piso una y otra vez, hasta que el suelo quedó manchado de un charco oscuro. «No», gritaron todos al unísono. La vecindad entera estaba bañada en gritos, sangre y desesperación. El enemigo parecía indestructible, y cada intento por detenerlo terminaba en dolor y mutilación. Pero aún así, nadie se rendía. El chavo, jadeando en el suelo, volvió a levantarse tambaleante. Con los ojos llenos de lágrimas y la piel marcada por las quemaduras de la sangre negra, gritó con todas sus fuerzas. «No nos vencerás. Esta es nuestra casa». Y con esa frase, como un eco, todos los vecinos, heridos y ensangrentados, comenzaron a ponerse de pie otra vez. Tun 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 Saur los observó con furia, apretando sus cadenas. La verdadera masacre estaba a punto de estallar. El patio olía a metal caliente y a sudor. Las voces eran cajas vacías que crujían al hablar. Cada respiración dolía. Pero en esos ojos rotos de la vecindad había una chispa que ni la sangre ni el miedo habían podido apagar. El chavo la vio primero. Una luz temblorosa que le devolvía el valor. Se levantó, tambaleante, y miró a los suyos. «Vecindad», gritó con la voz hecha pedazos. Una vez más. Todos juntos. Don Ramón jadeó y escupió sangre, pero sus puños se cerraron. El señor Barriga, con una pierna hecha trapo, limpió la sangre de la boca y apretó los dientes. Doña Florinda, con la cara hinchada, trató de incorporarse como si su orgullo fuera otra herida que no debía mostrar. Girafales, pálido y con la pierna rota, respiró profundo como si buscara en su interior la fuerza para dar la lección final. Doña Clotilde, con las manos temblorosas y la energía consumida, se arrastró un poco más cerca del centro del patio. De su boca escaparon palabras en un idioma que nadie allí recordaba haber oído antes. Eran sílabas antiguas que olían a humo y a sal. Sus ojos, negros por la fatiga, brillaban con un fuego que no era de este mundo. «Esta vez serás tú quien caiga», murmuró, más para sí que para los demás, y después, con voz clara. «Todos, ahora». Fue como si el tiempo se tensara. El señor Barriga levantó el primer grito de guerra y lo repitieron como una letanía. Don Ramón, doña Florinda, la Chilindrina, Kiko, Girafales, el chavo. Incluso los pasos vacilantes de los vecinos que se habían asomado a las ventanas. Cada uno arrastró consigo el último aliento de coraje que les quedaba. Tun 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 Saur, erguido sobre los escombros, los observaba como quien observa hormigas tratando de mover una piedra. Sus cadenas tintinearon con desprecio. Pero cuando la masa humana se lanzó al unísono contra él, la furia colectiva lo golpeó con una violencia que ni él esperaba. El ataque fue una marea. Don Ramón se coló entre las cadenas y le asestó un certero puñetazo en la cara metálica. El impacto hizo que chispas saltaran. El señor Barriga cargó con todo su cuerpo y lo empujó contra una columna, que cedió con un crujido sordo. Girafales, con un esfuerzo que pareció arrancado de otra vida, clavó su fierro en una rueda de cadena. La palanca hizo girar algo dentro del monstruo y un quejido agudo se escapó de su garganta. La Chilindrina, con las manos temblorosas, asestó golpes pequeños y precisos, guiada por una rabia pura e infantil. Kiko, recuperando algo de valor, pateó con fuerza donde pudo. La pelota, aplastada, explotó como un último burdo escudo. El chavo, con la resortera hecha añicos y el rostro marcado por la sangre negra del monstruo, corrió hacia la base de la criatura y clavó un trozo de hierro en la grieta que doña Clotilde había abierto antes. Fue una estocada ingenua, aterradora y valiente. Doña Clotilde dejó salir entonces su conjuro final. Su voz se elevó como un lamento y una orden a la vez. Del cielo nublado descendieron sombras que se arremolinaron alrededor de Tun 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 Saur, sacudiéndole las cadenas como si manos invisibles tiraran de ellas. Un resplandor púrpura envolvió su cuerpo, y por primera vez, el gigante pareció dudar.
La criatura lanzó un rugido que retumbó hasta los huesos, pero el ruido fue desgarrado por una nueva fuerza. La unidad. Todos golpeaban y tiraban, arañaban y tiraban, hundían clavos improvisados, rompían palos, empujaban con lo poco que les quedaba. Eran manos rotas, rostros cubiertos de sangre y lágrimas, pero era la misma vecindad que tantas veces había compartido pan y pelea de patio. Eso, más que cualquier arma, ahora le daba ventaja. Con un último empujón conjunto, Don Ramón por la espalda, el señor Barriga con todo el peso, Girafales empujando con su vara, la Chilindrina y Kiko tirando de los pies, el Chavo clavando su hierro, lograron derribarlo. El monstruo cayó sobre un costado, haciendo que el suelo temblara como si la noche misma temblara de rabia. Las cadenas se desenredaron y rodaron como serpientes rotas. El casco resquebrajado dejó ver, por un segundo, una imagen que nadie hubiera querido recordar. Detrás de la máscara, algo que fue humano se retorcía en una oscuridad pegajosa. Doña Clotilde, exhausta, cayó de rodillas y dejó escapar un sollozo. Nadie se movió al principio. La vecindad entera guardó silencio, como si aún esperaran otro latigazo de horror. Poco a poco, entre sollozos y respiraciones cortas, fueron acercándose. Vieron que la figura no terminaba de extinguirse. Su cuerpo, partido y humeante, aún chisporroteaba con una energía negra que olía a ceniza y mar. Entonces, como si la muerte deliberara burlarse de su victoria, la criatura abrió los labios destrozados y habló. La voz era más fina, pero ninguna menos terrible. Creyeron que podían matar lo que yo soy. Sus palabras se arrastraron, llenas de promesa y veneno. Creyeron que con su valor podrían apagar mi hambre. Un silencio gélido cayó sobre todos. Doña Florinda, apoyada en el hombro de Don Ramón, apretó los puños hasta que las uñas le dolieron. ¿Qué quieres?, balbuceó Girafales, aunque la voz no le alcanzaba para ser más que un rumor. Los ojos rojos del monstruo se encendieron aún una vez más, con un brillo que parecía venir directamente del abismo. De su boca goteó un líquido negro que chisporroteó en el suelo, como sangre mecánica. Volveré. Susurró con seguridad aterradora. Volveré más fuerte. Les buscaré uno por uno. Cruzo la promesa con su nombre, vecindad. Yo. Los mataré. La certeza de la amenaza era una onda fría. No era un grito, ni una risa. Era una advertencia. El monstruo, con un último espasmo, dejó de moverse. Por ahora. Sus cadenas cayeron inertes, pero en su mirada quedó la llama intacta. Nadie celebró. Ganar no era ya motivo de fiesta. Era un respiro frágil entre dos mareas. El Chavo se acercó con pasos vacilantes, puso una mano diminuta sobre la máscara rota del monstruo y la retiró como si apartara una tapa demasiado caliente. Sus dedos temblaron, manchados de negro. ¿Volverá?, preguntó la Chilindrina, apretada junto a él. Sí, dijo Don Ramón, con una voz que se rompió en dos. Pero aquí seguimos. Siempre. Doña Clotilde alzó la vista hacia el cielo cubierto, y por un instante pareció ver algo más allá de las nubes. Susurró una última palabra, más para asegurarse a sí misma que a los demás. Que vuelva si quiere. Nosotros también aprenderemos a no caer. El monstruo yacía, el patio era un cuadro de ruinas y heridas, y la promesa colgaba en el aire como una nota pegajosa. No era un final, sino una pausa. Afuera, las noticias podrían hablar de una extraña refriega en una vecindad humilde. Pero nadie que no hubiera estado allí sabría la verdad completa. Que esa noche habían ganado, sí, pero a un precio que quedaría tatuado en sus miradas. Tum tum tum. Saúl respiró por última vez, o quizá no. Y cuando la noche cerró sus párpados de humo sobre la vecindad, la última palabra que cruzó el patio fue una amenaza convertida en juramento. Nos vemos pronto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que estés algo.